En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 22, 1, 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos en este Dies Domini, domingo, día del Señor, domingo 28º del tiempo ordinario. Comienzo pidiendo a Dios que en este día Dios ilumine a los ecuatorianos en las urnas, en este día cívico en que asistimos a sufragar. Que Dios permita que con el discernimiento y la oración de cada uno se elija al que Dios tiene dispuesto para regir a nuestro pueblo. Así que Dios nos bendiga en este día y siempre. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Un primer aspecto, algunos puntos referenciales para entender la alegoría que se nos propone. Primero, el Rey es Dios. Segundo, el Hijo es Jesús. Los invitados, el pueblo judío. Los primeros servidores, los profetas enviados por Dios. El segundo y el tercer grupo de enviados son los misioneros. La ciudad incendiada es Jerusalén. Y por último, los buenos y malos, la iglesia, esta iglesia que peregrina. Con esos datos, continuemos la reflexión. Segundo, el banquete del reino. Los profetas anunciaron los bienes de la salvación y los tiempos escatológicos con la imagen de un banquete. La primera lectura de hoy del profeta Isaías es un ejemplo claro. Isaías, igual que Jesús, habla de un banquete preparado por Dios para todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel, y específicamente Jerusalén, quedan al centro del proyecto de Dios. En el Nuevo Testamento, aún reconociendo que la salvación viene de los judíos, el único mediador de la salvación es Jesús, que ejerce su mediación a través de la comunidad de los discípulos y de la iglesia. Tercero, el banquete de bodas es el banquete mesiánico. La parábola, la alegoría, nos cuenta que un rey envió a sus siervos para que llamen a los invitados a la boda de su hijo. Según las costumbres de aquel tiempo, como la preparación del banquete tomaba tiempo,
Las invitaciones se enviaban con bastante anticipación. Una vez que el banquete estaba listo, el anfitrión mandaba la noticia para que asistan los invitados. Luego dice que los invitados no quisieron ir, no dan excusas, sino que rechazan la invitación. Una cosa era aceptar la invitación para una cena que se llevaría en un futuro, es decir, aceptar la invitación en principio. Tal aceptación no era un inconveniente para ellos de ninguna manera, pues era un honor ser invitados. Pero algo diferente sucede cuando llegaba el banquete. Ahora la invitación llama a la acción y ello produce alguna incomodidad. Igual, la llamada de Cristo es inconveniente. Como los invitados de la parábola, es fácil aceptar a Cristo en el principio, pero después, qué complicado aceptarle cuando nos dice los detalles específicos. Ven y sígueme. El que quiera ser el primero, hágase el servidor de todos, etc. El lugar puede ser conflictivo y estamos tentados a reservar el discipulado a ciertas partes de la vida que no requieren cambio, a no salir de nuestra zona de confort. Luego dice que el rey envió a otros servidores que rogaron a los invitados con las mejores palabras de asistir al banquete. Aquí, la distancia entre la historia, entre la parábola y la vida real es muy grande, porque un rey en la vida real no trataría de persuadir a que nadie asiste al banquete, sino que los castigaría. Luego, envía otros criados. Uno se va, los invitados, uno se va a la labranza, otro a sus negocios. Las cosas que distraen son buenas, no son malas. El problema no es el pecado, sino a ejercer la vocación a la que Dios nos llama. La tentación frecuente a veces se viste honestamente. Hay tanto que hacer y son cosas buenas, pero que lastimosamente dejan en un segundo o en un tercer espacio a Dios. Luego los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. El rey manda a sus tropas a matar a los ofensores y a quemar la ciudad, y proclama como indignos a los invitados primeros. Recordemos que San Mateo escribe esto después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es claro que la destrucción es el juicio de Dios sobre el pueblo que rechazó la invitación al banquete escatológico. El rey envía un tercer grupo de siervos para que llamen a la boda. Los siervos juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la boda se llenó de convidados. Los malos y buenos reflejan a la iglesia del tiempo de Mateo, que lucha con el problema de los cristianos que fallan en su relación con Cristo. La preocupación de San Mateo es recordar las palabras de Jesús. Les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. O también, por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca sus frutos. Cuarto, el traje nupcial. Es una ofensa para quien invita ir a la fiesta con un traje ordinario de trabajo. Es señal de que no ha habido una consideración a la invitación. Esta imagen utilizada en la parábola del banquete del reino significa que no se entra en el reino sin estar preparado. El único modo de prepararse es la conversión. Cambiar de vestido en lenguaje bíblico indica cambiar el estilo de vida, es decir, la conversión. El que está en Jesucristo es nueva criatura, dirá San Pablo. La santificación, es decir, crecer en santidad por el poder del Espíritu Santo, la rectitud, la vida del discipulado, etc. Hay que vestirse con la compasión, bondad, humildad, mansedumbre y de paciencia de quien ya pertenece al reino de los cielos. Aunque estén fuera de lugar, también hay dos puntos que mencionar.
El vestido de bodas no tiene nada que ver con el tipo de ropa lujosa o que usamos para ir a la iglesia, que aunque es importante, por supuesto, hay que ir vestidos con rectitud, con el Espíritu de Jesucristo. Pero también se puede caer en una súper informalidad de la cultura, cuando se basa al otro lado y se pierde el respeto al templo, ya no yendo con ropa adecuada, sino como si fuéramos a un evento deportivo. Hay que estar atentos a esto. Quinto, la sentencia. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. La expresión es un semitismo. La expresión no dice nada sobre la relación numérica entre los llamados en la iglesia y los elegidos a la vida eterna. Pero la parábola distingue entre la llamada a la salvación y la elección y perseverancia final. La generosidad del rey es inmensa, pero es necesario tomar en serio las exigencias del reino. La expresión es una acuciante llamada a no contentarse con una pertenencia formal al pueblo de Dios. No se puede tomar la salvación como algo que ya tenemos. La salvación la vamos construyendo con nuestra fe, con nuestra vida, con nuestras obras. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a decir siempre sí a las invitaciones que nos hace el Señor permanentemente. Señor, que no seamos sordos a tu voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día del Señor.